primero bien y después la voy a escribir un poquito más. Voy a decir que cualquiera que sean A, B y C en R, se cumple que si ustedes al A le restan B más C, esa cosa es A más opuesto de B más opuesto de C. No puedo hacer todo eso así tal cual. Paréntesis ahí, paréntesis aquí. A más el opuesto de una suma es exactamente eso. Y también voy a decir que para todo A, B, C en R, si calculan el A menos paréntesis B menos C, esa no sé, yo creo que se la saben, A menos B menos C, esa cosa es paréntesis A más menos B y todo más C. Ahí tienen un par de reglas adicionales. Esa regla. Demostración. Ahora, como son propiedades más complicadas, de hecho ya uno las demuestra usando las propiedades anteriores. Entonces, por ejemplo, parten con la primera. Dicen, ¿qué es A menos paréntesis B más C? ¿Qué es eso? Aquí aparece una resta. ¿Qué significa una resta? Una resta significaba... ¿Qué significaba una resta? Dígame, definición de resta. Están ahí yéndose atrás en su cuaderno. Rápido, busquen. Definición de resta. ¿Cuál es la definición de resta? ¿Qué significa resta? Lo opuesto. Significa sumar el opuesto. Eso era, sumar el opuesto. Entonces, aquí cuando dice A menos B más C, esto es lo mismo que A más el opuesto de B más C. Que de hecho le puedo poner un paréntesis ahí para enfatizar opuesto de B más C. Y ahora lo que puedo hacer es, bueno, aquí alguien me va a preguntar, ¿y qué hizo ahí? Aquí no hice nada, aquí solamente traduje una definición. Había una anotación rara, la traduje por su verdadero significado. Resta es sumar opuesto. Así que si quieren dar una explicación, viene un ayudante y le dice, expliquen, le ponen aquí definición de resta. Esa es simplemente lo que significa una resta. Y después ahora aplican la propiedad que ya conocen, más paréntesis. ¿Cuánto vale el opuesto de la suma? El opuesto de la suma, el opuesto de la suma, el opuesto de la suma. ¿Cuánto vale el opuesto de la suma? ¿Cuánto vale el opuesto de la suma? Silencio absoluto. ¿Cuánto vale el opuesto de la suma? Ahí está, lo demostramos. ¿Cuánto valía el opuesto de la suma? Menos A o menos B. Eso, la suma de los opuestos. En palabras simpático, opuesto de la suma es sumar los opuestos. La suma de los opuestos. Opuesto de la suma es la suma de los opuestos. Ahí está. Entonces, aquí dice opuesto de la suma. Digo que esa cosa es la suma de los opuestos. El opuesto de B más el opuesto de C. Ahora, ¿qué usé aquí? Usé una propiedad previa. Propiedad, ¿esa cómo se llamaba? La propiedad 3. Una de las propiedades 3. La propiedad 3, segunda parte. Parte 3, 2 y. Y además usé, la propiedad 3 la usé aquí. Y como hay un A sobrando, usé que la suma está bien definida. Siempre la suma bien definida va a empezar a aparecer. Y después dije, oh, ¿llegué? No, no llegué. A ver, me falta, ¿qué me falta? Simplemente cambiar los paréntesis. Entonces los cambio, digo que eso es lo mismo que A más menos B, cierre paréntesis, más menos C, y ahí simplemente usé el axioma 2 de la asociatividad. Listo, ahí se terminó, ¿se fijan? Ahora, es simpático porque se van a dar cuenta que esta propiedad la he demostrado, ahí está su demostración. Usé una definición de una resta, ya porque había que traducir un resultado. Usé un axioma, perfecto, pero ¿qué más usé entre medio? ¿Qué más usé entre medio? ¿Lo ven ahí? ¿Qué usé ahí? ¿Qué dice ahí? Propiedad 3. Una propiedad que fue demostrada justo un par de líneas antes. Ahora, si ustedes estuviesen en un control, en un examen, y les dijeran, hagan una demostración, y les dijeran, puede usar como dato solo los axiomas,
esta demostración le faltaría, no usa solo los axiomas. La definición de resta, bueno, eso sí, hay que usar la definición de resta. El axioma 2, ahí está el axioma, pero aquí usaron esta propiedad, entonces para que la demostración quede completa, tienen que decir además, bueno, además tienen que redemostrar la propiedad 3, 2i para que su demostración quede completamente usando los axiomas y no usando propiedades adicionales. Ahora, como nosotros aquí en clase ya demostramos la propiedad 3 parte 2i, entonces la podemos usar en lo que sigue en matemática. Ya todos están de acuerdo que esa propiedad es cierta. Pero ojo para que sepan resolver ejercicios de controles. Y después, esta última creo que es mucho más fácil, porque ahí uso la anterior. A menos B menos C, eso es lo mismo que A menos, paréntesis, B más el opuesto de C. Definición de resta. Eso es definición de resta. Y ahora no voy a hacer ningún cambio más, porque ahora voy a decir que esto es exactamente la propiedad que ya hemos demostrado, donde aparece un real A, aparece un signo menos, aparece un real B, y después aparece un último real, con la única diferencia que en lugar de decir C, aquí dice... ¿Se fijan? El A es el mismo, el B es el mismo, y el último, en lugar de ser C, es menos C. Así que el resultado es el mismo de arriba. Es paréntesis, cuadrado. ¿Qué dice? A. ¿Qué dice después? Menos B. Cierre, paréntesis rectangular. Y después dice más el opuesto de C. Aquí será, ojo, no, pero aquí en lugar de C dice menos C. Así que queda el opuesto de... Bien. ¿Entendieron? En lugar de C, dice menos C. Entonces, en lugar de poner opuesto de C, pongo opuesto de lo que está ahí. Opuesto de lo que está ahí. Y lo que está ahí se llama menos C. O sea, opuesto de... Menos C. De menos C. ¿Se fijan? Así usé una propiedad previa para demostrarle que sigue. Y después simplemente digo, uy, pero el opuesto del opuesto... Ese. Es exactamente C. No lo voy a escribir en otra línea, voy a decir esto, miren, ahí ya utilicé la propiedad anterior y ahora borro eso y pongo C, pero ahí usé otra propiedad, usé la propiedad anterior que decía que el opuesto del opuesto es el real, el opuesto de menos C es igual a C y ahí he terminado de hacer mi demostración. Ya, ahí tengo demostraciones interesantes, un poquito más largas. Entonces, mientras más grande sea la demostración, uno empieza a apoyarse en las propiedades anteriores. A no ser que venga algún policía y le diga, no, usted tiene que hacerlo solamente usando los axiomas. Eso les va a pasar en los exámenes porque vamos a tener que controlar si aprendieron esa parte. Pero yo diría que a partir de ahora, a partir de este instante, uno puede relajar un poco las cosas. Y por ejemplo, aquí en lugar de poner este paréntesis, normalmente ese paréntesis no lo vamos a escribir. Normalmente ese paréntesis no lo vamos a escribir porque vamos a entender que cuando hay tres reales sumados a la siga, da lo mismo como estén los paréntesis porque la asociatividad me permite formar la suma como uno quiera. Entonces quedan más simples las expresiones sin poner tanto paréntesis. A partir de ahora, no antes de ahora. O sea, si el ejercicio es de lo que vimos ayer, lo que vimos el lunes, ahí tienen que poner todos los paréntesis. Si el ejercicio es más relajado, entonces ya uno puede liberar un poco la notación. A partir de ahora. Les voy a dejar dos